Imagínate esto, dos de las marcas deportivas más grandes del planeta, miles de millones de euros, décadas de historia, millones de atletas. Y todo comenzó por dos hermanos que acabaron odiándose tanto, que dividieron un pueblo entero en dos. No estamos hablando de Nueva York, ni de Londres, ni siquiera de Berlín. Hablamos de un pequeño pueblo alemán donde la gente decidía si hablarte o no, mirando primero tus zapatillas. Y no, esto no es una comedia de Netflix, es la historia real de Adidas y Puma, dos empresas nacidas en el mismo cuarto de la colada, donde una madre alemana solo intentaba lavar la ropa en paz. Todo empezó en Herzogenaurach. Sí. Ese nombre parece el resultado de que alguien se quedara dormido sobre un teclado. Allí nacieron Rudolf Dassler, conocido como Rudy, y Adolf Dassler, conocido como Adi, hijos de un humilde zapatero. Y aunque eran hermanos, parecían personajes diseñados por guionistas distintos. Adi era tímido, callado, obsesivo. Podía pasar horas ajustando una zapatilla 1 milímetro. Rudy era exactamente lo contrario, ruidoso, carismático, vendedor nato, el típico tipo capaz de venderte un paraguas en el desierto. En 1924 fundaron la fábrica de calzado de los hermanos Dassler. ¿Su sede? El cuarto de la colada de su madre. Sí. Dos futuros multimillonarios empezaron donde normalmente se guardan calcetines perdidos, pero funcionó, porque juntos eran una combinación letal. Uno hacía el mejor producto, el otro convencía al mundo de comprarlo. Y entonces llegó 1936, los Juegos Olímpicos de Berlín, el evento deportivo más importante del mundo. Adi tuvo una idea brillante: convencer a un atleta estadounidense llamado Jesse Owens para competir usando sus zapatillas. Lo consiguió, y Jesse Owens hizo historia. Ganó 4 medallas de oro. Delante del régimen nazi, delante de todo el planeta, y con zapatillas Dassler en los pies. Aquello fue el equivalente empresarial a ganar la lotería mientras te cae un rayo y encuentras petróleo en el jardín. De repente todo el mundo quería esas zapatillas. Las ventas explotaron. Los hermanos estaban en la cima. Parecía el inicio de una dinastía imparable, y justo ahí comenzó el desastre. En 1943, durante un bombardeo, las familias de ambos hermanos se refugiaron en un búnker. Adi ya estaba dentro cuando llegó Rudy, y entonces soltó una frase: «Ahí vienen otra vez esos cerdos». Según la versión más aceptada, hablaba de los aviones aliados, pero Rudy creyó que hablaba de él y de su familia. Sí. Uno de los mayores conflictos empresariales de la historia pudo comenzar por un comentario mal entendido. A partir de ahí llegaron las sospechas, las acusaciones, la paranoia. Rudy fue reclutado y pensó que Adi había movido los hilos. Luego ambos se acusaron mutuamente de haberlos denunciado ante las autoridades. La confianza desapareció. Y cuando desaparece la confianza, una empresa familiar se convierte en una bomba de relojería. En 1948 ya no había solución. Los hermanos se sentaron a repartirse la empresa, como un divorcio, pero con menos amor y más abogados imaginarios. Negociaron durante horas, materiales, máquinas, contratos, empleados, todo. Cuando terminó el reparto ocurrió algo decisivo. Los diseñadores y expertos en productos se quedaron con Adi. Los vendedores y expertos comerciales se fueron con Rudy. Era como dividir a los Vengadores y repartir los superpoderes. Adi rebautizó su empresa Adidas. Adi más Dassler. Simple, elegante. Rudy intentó llamar a la suya ruda. Por suerte alguien le dijo que sonaba como una enfermedad tropical y terminó llamándola Puma. Mucho mejor. Las nuevas fábricas quedaron separadas por el río Auraj. Adidas al norte, Puma al sur, y así comenzó oficialmente la guerra. Y ahora viene la parte más ridícula, porque la pelea dejó de ser entre dos hermanos y contagió a todo el pueblo. Prácticamente todos trabajaban para Adidas o para Puma. Había bares de Adidas, bares de Puma, panaderías de Adidas, panaderías de Puma, barberos de Adidas, barberos de Puma, equipos de fútbol distintos, amigos distintos y hasta parejas distintas. Pero lo más legendario era otra cosa. Los habitantes miraban primero tus zapatos y después decidían si hablar contigo. Por eso Herzogenaurach recibió un apodo increíble, el pueblo de los cuellos doblados, porque todo el mundo caminaba mirando hacia abajo. Pero la jugada más legendaria llegó en 1970, porque apareció el futbolista más famoso del planeta, Pelé.
Y las dos marcas tuvieron una idea sorprendentemente inteligente. Por una vez, decidieron no pelearse. Los herederos de ambas compañías firmaron un acuerdo conocido como el Pacto Pelé. La regla era simple: ninguna de las dos marcas intentaría ficharlo. ¿Por qué? Porque una guerra de ofertas por el deportista más famoso del mundo podía costar una fortuna. Por primera vez en décadas, paz, cordura, sentido común. Duró aproximadamente lo mismo que un helado en el desierto, porque Puma rompió el pacto y montó una de las jugadas de marketing más brillantes de la historia. Le pagaron a Pelé $120.000, pero no para marcar goles, no para conceder entrevistas, no para grabar anuncios, para algo mucho más simple: atarse los cordones. Justo antes de un partido del Mundial de 1970, con cientos de millones de personas mirando, Pelé frenó al árbitro, pidió un momento, se agachó y empezó a atarse las botas. Las cámaras hicieron zoom, primer plano, pantalla completa, botas Puma King, brillando delante de medio planeta. 3 segundos. Eso fue todo. 3 segundos que entraron en la historia del marketing deportivo. Si haces las cuentas, Puma pagó probablemente el sueldo por hora más alto de toda la historia del calzado. Y Adidas se enteró por televisión, igual que el resto del mundo. La guerra había vuelto. Y ahora ya era global. Lo más increíble es que jamás hicieron las paces. Rudy murió en 1974, Adi en 1978, sin reconciliarse, y por si quedaba alguna duda, pidieron ser enterrados lo más lejos posible uno del otro. Acabaron en extremos opuestos del mismo cementerio. Ni siquiera muertos querían compartir código postal. Los herederos continuaron la guerra. Uno de los nietos llegó a decir que en su casa ni siquiera se pronunciaba la palabra Adidas, como si fuera Voldemort. La paz no llegó hasta 2009, más de 60 años después, cuando empleados de ambas compañías jugaron un partido amistoso, una tregua simbólica. Por fin. Y aquí llega la lección más cruel de toda la historia. Los Dassler construyeron dos gigantes, pero pasaron décadas obsesionados entre ellos, mirando al rival equivocado. Mientras Adidas y Puma se peleaban, apareció otro jugador, Nike. Y años después, dentro de Adidas, las luchas internas continuaron. Directivos enfrentados, decisiones lentas, egos gigantes, el mismo ADN de conflicto. Y fue precisamente ese caos el que ayudó a que Adidas ignorara a un joven llamado Michael Jordan. El resto ya lo conoces. Nike aprovechó la oportunidad y terminó quedándose el trono. La moraleja es casi poética. Dos hermanos levantaron imperios multimillonarios, pero dedicaron tanta energía a derrotarse mutuamente que dejaron la puerta abierta para que otro se llevara la corona. A veces tu peor enemigo no es la competencia, es la obsesión por vencer a alguien. Así que la próxima vez que veas unas Adidas o unas Puma, recuerda esto: no estás viendo solo unas zapatillas, estás viendo décadas de orgullo, rencor, venganza y una de las disputas familiares más absurdas de la historia empresarial. Si te gustan estas historias de negocios, imperios y decisiones que cambiaron el mundo, suscríbete al canal, porque aquí hablamos de negocios, dinero, fraudes y personajes que parecen inventados por Hollywood,